gloria, Señor Dios de los cielos, aleluya. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has dado de alabar y de glorificar tu nombre. Gracias, oh Dios, por el Espíritu Santo presente en tu casa, Señor. Gracias porque es tu Espíritu el que viene a glorificar tu nombre, Señor, y en medio de tu pueblo tú glorificas tu nombre en esta mañana. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús, Dios nuestro. Oh Dios, por permitirnos, por el privilegio, Señor, de estar en tu casa. Dios mío, gracias, Señor, porque por la sangre de Cristo has formado un pueblo santo, aleluya, celoso de buenas obras, Señor, que de todo corazón se postra ante ti para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, oh Dios nuestro, aleluya, Dios todopoderoso, digno de ser, Señor, adorado, exaltado. Oh Dios mío, gracias. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos has dado en Cristo. Te agradecemos por este tiempo, Señor, por este lugar en el cual nos has puesto a habitar, Dios mío, Señor, con el propósito de proclamar tu nombre, Señor, de decir que tú vives, que tú reinas, que hay poder para salvar de parte de Dios, para romper cadenas, Señor, para librar de la muerte, aleluya, para pasar de muerte a vida, Señor, para ser trasladados, como dice tu palabra, de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, por la sangre de Jesucristo. Señor, te agradecemos en esta hora, Padre, Señor, la dicha, la bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios, aleluya. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, tu gracia esté siendo derramada una vez más sobre nosotros al momento de escudriñar juntos tu palabra, en el nombre de Jesús, para que tu palabra corra, sea glorificada, cumpla el propósito para el cual tú la envías a mi corazón y al corazón de mis hermanos. Señor, en esta mañana te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, mi amado hermano, mi amada hermana? Gloria a Jesús. Vamos a compartir la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, versículo 8, en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 8 en la palabra de Dios. Gloria a nuestro buen Dios, aleluya. Hebreos capítulo 4, versículo 8 dice la palabra de Dios: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor, tal como vemos en la palabra de Dios, y como habíamos dicho unos domingos atrás, la carta a los Hebreos es una importante exhortación dirigida a los cristianos de origen judío que en el siglo I se habían debilitado en la fe. Muchos de ellos se habían apartado del camino del Señor a causa de las persecuciones, así que esta carta está destinada a exhortarles para retomar el camino de la fe, a exhortarles para que puedan entender lo que significa la fe en el Señor. Así que en este capítulo 4 la palabra de Dios continúa hablando a aquellos hermanos de las consecuencias de la incredulidad, de las consecuencias de no estar firmes en la fe. Y podríamos leer unos versículos anteriores, es decir, en el capítulo 3, del versículo 12 en adelante. Lo leemos despacio para poder ir entendiendo la palabra de Dios. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 18 dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, dice el 4:1, temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Aquí el autor de la carta está explicando que a ellos también se les había anunciado la buena nueva, es decir, está comparando el anuncio de la buena nueva de la tierra prometida que hizo Dios en el desierto a los patriarcas, a los padres, ¿sí? Y a todo el pueblo judío que estaba allí en el desierto. Se refiere a esa buena noticia de que Dios les iba a llevar a la tierra prometida, la cual Dios puso sobre la vida de Moisés, de Aarón, de Josué, de Caleb y de todo el pueblo que les acompañaba. Ahora bien, no todo el pueblo entró. ¿Por qué? Porque no todos creyeron en la palabra de Dios. No todos tenían fe. No todos le creyeron a Dios. Eso es lo que está explicando el autor de la carta. Qué bueno y qué importante, hermanos, no solo es escuchar a Dios, sino también creerle a Dios. Amén. Aleluya. Así que el versículo 7, anterior al que comenzamos leyendo, dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, el autor dice, si Josué hubiera terminado la obra de Dios con él, entonces no les hablaría de que hay otro día. Y aquí se refiere, hermanos, a Josué capítulo 22, 4 y 5. Si me acompaña, lo buscamos. Josué capítulo 22, versículo 4, ahora pues, dice Josué, ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Esto les estaba hablando Josué al pueblo que ya había sido introducido, hermanos amados, en la tierra prometida. Pero Josué les dice que sigan, sí, amando a Dios y guardando los mandamientos y santificándose y obedeciendo al Dios Todopoderoso. ¿Y por qué Josué les exhorta así? Porque quedaba todavía un reposo de parte de Dios para su pueblo. Como dice el versículo 8, pero que si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén, mis amados. Así que aquí se refiere el autor de la carta al reposo espiritual, a la promesa del Mesías, a lo que Dios iba a hacer a través de Jesucristo, a lo que Dios iba a hacer con todos aquellos que entregasen y recibiesen al Señor Jesús en su corazón. Un reposo espiritual, es decir, que no solamente significaría la salvación del alma, sino también una comunión íntima con Dios, una vida en la gracia con Jesús en el corazón, una vida nueva de parte de Dios, recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador.
Y dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Este versículo 10 es un resumen de lo que el autor de la carta viene diciendo en los versículos anteriores. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aleluya. Y hermanos, qué importante este versículo porque nos lleva a entender directamente lo importante que es la obra de Dios para todo aquel que cree por medio de Jesucristo. Lo importante que es la obra de Jesucristo para todo aquel que le recibe en su corazón. Lo importante que ha sido para nosotros la obra del Señor a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Es muy importante, hermanos, porque este versículo 10 nos lleva a entender la obra por medio de Jesucristo. Y es importante entender la obra en este tiempo, ¿sí? En este mes, sobre todo, en que muchos sí se preparan para festejar, para sí recibir la Navidad, ¿sí? De muchas maneras. Y, hermanos, es importante entender lo que hizo Dios, porque lo que Dios tenía en su corazón determinó que Dios venga a esta tierra a rescatarnos a nosotros los pecadores, porque no había forma de que el pecador pudiese hacer algo para estar cerca de Dios. ¿Sí? ¿Usted lo entiende? Siempre lo afirmamos porque la palabra lo afirma. Así que este versículo 10 nos ayuda a entender de alguna manera la obra de Jesucristo y lo que Dios tenía en sus planes desde el principio para cada uno de nosotros como hombres a partir de la creación. Vamos a leer en Génesis, mis amados, y vamos a ir entendiendo esta palabra. Génesis en el capítulo 1. Abrimos nuestra Biblia al principio. Génesis en el capítulo 1. Versículos 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el versículo 31 comienza a definir algo muy importante, hermanos. El versículo 31 dice, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Así que Dios creó al hombre en el día sexto. Hubo una deliberación en los cielos. Podríamos decir así, con mucho temor, no sabemos cómo fue, pero la Trinidad comenzó a deliberar al principio de la creación y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el hombre fue creado. Varón y hembra, dice la palabra de Dios, los creó Dios. Y fue el sexto día y no antes. ¿Por qué no antes? Bueno, podemos decir porque Dios se encargó de preparar todo lo que el hombre necesitaba para habitar sobre este mundo. Sí, es verdad. Sí. Pero mire qué detalle interesante, hermanos, cuando nosotros vamos al capítulo 2 de Génesis, dice, fueron pues, Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y las tierras y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi amado? Lo importante que es esto. Lo que estamos leyendo en la carta a los Hebreos, que nos lleva a Génesis, y lo importante que es esto, hermanos, en el sexto día Dios crea al hombre.
Y en el séptimo día Dios reposa de toda su creación. Esto es muy importante, porque desde el primer día de su vida el hombre entra en el reposo de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Desde el primer día de su vida sobre esta tierra, el hombre participa del reposo de Dios, y este plan fue diseñado por Dios desde el principio. El hombre comienza a vivir en una condición de reposo junto a Dios. Comienza a vivir, podríamos decir, en una dimensión de reposo junto a Dios, lo cual significa que desde el principio el hombre comienza a participar de la comunión con Dios, una comunión plena, íntima, permanente y gloriosa de parte de Dios hacia su perfecta creación, que es el hombre. ¿Se da cuenta, hermano? Así que como corolario de eso, como corona de esa creación, Dios planta un huerto en Edén, y Dios pone al hombre creado allí, al hombre y a la mujer los pone en el huerto de Edén, con toda la bendición y con toda la provisión que Dios tenía para ellos. Es decir, no había necesidad de nada, no les hacía falta nada, no pasaban hambre, no pasaban sed, tenían abundancia, no había enfermedades. Allí estaban el hombre y su mujer creados por Dios en el huerto de Edén, pero sobre todo, hermanos, el hombre gozaba en completa comunión con Dios. Había una dimensión espiritual, ¿sí? La dimensión del reposo de Dios, en la cual él había sido introducido después de haber sido creado para estar, para vivir en comunión plena con el Dios creador. ¿Se da cuenta, mi amado? Y el versículo 25 del capítulo 2 de Génesis dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no tenían necesidad de mirarse. Sí, Dios los cubría con su gloria. Estaban en un estado de completa inocencia, porque así habían sido creados y así estaban en comunión con Dios, absolutamente santificados. Disfrutaban de la presencia del Señor. La dimensión del reposo de Dios era una dimensión espiritual a la cual el hombre había sido llamado desde el primer día de su creación. ¿Se da cuenta? Y cuando nosotros seguimos leyendo, hermanos, todo esto se convierte en una tragedia, ¿verdad? Génesis capítulo 3. ¿Sí? Dios le había dicho previamente al hombre que había un árbol en el huerto plantado del cual él no debía comer, porque el día que comiese ciertamente iba a morir. Y usted sabe la historia, vino el tentador, Satanás lo tentó a la mujer le dio a su marido, ya lo sabemos, y el hombre cae en pecado. Génesis capítulo 3 nos relata la tragedia en la cual cayó el hombre, y caímos todos, mis amados hermanos, por desobedecer a Dios. A causa de la desobediencia, desde el pecado cometido en Edén por el hombre pierde y hemos perdido nuestra condición de reposo junto a Dios. Allí en Edén, Dios les saca del huerto. No podía tener comunión con ellos a causa del pecado. Entonces allí comienza la decadencia moral y espiritual del hombre, decadencia moral y espiritual que ha sido transmitida a todas las generaciones y que también cada uno de nosotros hemos heredado como hombres. Ya lo sabemos esto, mis amados. Así que desde allí el hombre conoce y conocemos hasta el día de hoy, amados, cuáles son las consecuencias del pecado, ¿verdad? Dolor, angustia, ¿sí? Muerte, violencia, homicidios, todas las cosas que tienen que ver con el mal son consecuencia de aquella mala decisión que el hombre tomó, que tomamos en el huerto donde Dios nos había puesto. Así que el hombre pierde su dimensión de reposo espiritual junto a Dios. Y ya no estaría cubierto por la gloria de Dios, ni podría disfrutar continuamente de su presencia como al principio. Y esto ha sido a través de las generaciones. Por eso Dios preparó un plan de salvación.
¿Sí? Por eso Dios no desechó al hombre, sino que preparó un plan, una nación a través de la cual iba a venir el Mesías. ¿Por qué? Porque no había forma, todos pecaron, dice la palabra de Dios. Lo afirma en Romanos, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque a causa del pecado, Romanos 3:23. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Dios no desechó su creación. Sí, aun cuando estábamos muertos, Efesios capítulo 2, versículo 4, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Así que, hermanos, Dios no olvidó su plan. Su diseño original de hacer que el hombre entre en su reposo, Dios no lo olvidó. Por eso Dios tuvo un plan de salvación. Para que el hombre recupere su comunión plena, para que el hombre a través de la salvación pueda volver al reposo de Dios, pueda volver a una comunión plena, íntima, vigorosa, gloriosa, junto con Dios. ¿Se da cuenta? Y en ese plan interviene el Señor Jesucristo. Así como en Génesis capítulo 1, versículo 26, la Biblia nos muestra la primera deliberación de la Trinidad. La Biblia nos muestra en Isaías la segunda deliberación en los cielos de la Trinidad. Isaías 6, capítulo 8, usted lo sabe de memoria, seguramente este versículo. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La segunda deliberación en los cielos. Dios tiene un plan en su corazón para rescatar al hombre que había pecado, para devolverlo al reposo de Dios. Y dice el Padre: ¿quién irá por nosotros? Y el Hijo dice: heme aquí, yo iré, envíame a mí. Por supuesto que este versículo es en el contexto del llamado del profeta Isaías, mis amados, nosotros lo sabemos, ¿sí? Pero el Dios de amor, el Dios sublime, el glorioso Dios que había dicho desde el principio: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas, delibera allí en los cielos y dice: ¿quién irá por nosotros en rescate del hombre? Y el mismo Dios dice, ¿sí? El Hijo dice: he aquí, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Mis amados, era necesario que Dios descienda a la tierra, porque no había forma de que el pecado, sí, pudiese ser solucionado delante de Dios. El Dios de amor, como decíamos, el Dios glorioso que dijo aquella vez: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ahora dice en los cielos: ¿quién irá por nosotros? Y el Señor mismo responde: heme aquí, envíame a mí. Como decíamos, este versículo está en el contexto del llamado del profeta Isaías, pero, amados, a Dios le ha placido también, al Padre le ha placido enviar a su Hijo unigénito como siervo de Dios en forma de hombre, para caminar y anunciar a los hombres el plan de salvación de Dios por medio del Evangelio. La vida de comunión, la vida en la gracia y la vida eterna, el reposo de Dios todavía para aquellos que estaban en pecado. ¿Se da cuenta? Anunciar a los hombres por medio de Jesucristo que es posible todavía entrar en el reposo de Dios, por medio del cual, mis amados, somos llevados en Cristo a entrar nuevamente en ese lugar de comunión, a dejar de depender de nuestras propias fuerzas, a dejar de depender de nuestras propias obras y comenzar a depender de la voluntad de Dios, comenzar a depender de lo que Dios quiera hacer con nuestra vida, comenzar a descansar en Dios, porque el que ha entrado en su reposo, como recién leímos, también ha reposado de sus obras como Dios
ha reposado de las suyas. ¿Se entiende, hermanos? Aleluya. ¿Y sabe qué es lo importante? Solo Jesús podía hacerlo. Y solo Jesús lo ha hecho por nosotros. Por esto es importante, hermanos, entender la palabra de Dios. Es importante entender los tiempos que estamos viviendo. Aún es importante entender lo que se viene este mes de celebración, porque no habría oportunidad de mencionar la Navidad si Jesús, si Dios mismo no hubiese venido, no hubiese nacido en aquel pesebre. Amados, Jesús lo hizo. No había ninguna forma de que el hombre pudiese escapar de la condenación eterna. Dios envió a Jesús. Jesús vino en forma de hombre, siendo Dios, para morir por cada uno de nosotros. Y no hay ninguna respuesta, no hay ninguna salida, no hay ninguna obra fuera de lo que el Señor Jesús ha hecho y puede hacer todavía por nosotros. Él es el Verbo de Dios. Amén. Él es la palabra de Dios. Él es el camino y la verdad y la vida, dice Juan capítulo 14. Él es el pan que descendió del cielo. No había forma, si Jesús no descendía desde los cielos, de que nosotros, como decíamos, hubiésemos escapado de la condenación eterna. Dice el Señor en su palabra: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? La abundancia, no ya la abundancia de Edén, pero sí la abundancia de vida espiritual preparada para nosotros por Dios en Cristo está vigente todavía por la obra de Jesucristo a través de la fe en la cruz del Calvario. Amados, esto es lo que tenemos que tener presente y lo que tenemos que tener presente sobre todo en estos días, ¿sí? En los que muchos celebran y en los que nosotros también, no está mal, vamos a celebrar. Que la obra estaba en el corazón de Dios desde el principio, que el hombre pudiese entrar en el principio, volver nuevamente al reposo de Dios. Y para esto vino el Señor Jesucristo. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a meditar esta palabra, hermanos. El primer día de vida sobre la tierra, el hombre entra en el reposo de Dios, porque en el corazón de Dios estaba diseñado reposo de Dios para el hombre, descanso de Dios para el hombre, comunión con Dios para el hombre. El hombre lo perdió a causa de la mala decisión, del pecado, pero Dios no abandonó al hombre que había creado, sino que a través del plan de salvación y a través de Jesucristo, Dios decide esencialmente restaurar ese plan original. Dios decide restaurar lo que fue desde el principio. Tener un pueblo santo que pueda entrar nuevamente en el reposo de Dios, en lo que Él había preparado desde su creación. Amén, mis amados. Tengamos en cuenta, meditemos esta palabra. Vayamos a casa, leamos Hebreos, comparemos con Génesis, dejemos que el Espíritu Santo nos hable, porque la obra de Jesús está implícita en esta palabra. La venida de Jesús al mundo, la Navidad, está implícita en esta palabra, mis amados. Meditemos en este tiempo y en estos días y proclamemos la verdad de Jesús. Proclamemos, digamos, prediquemos, digamos la verdad. ¿Para qué ha venido Jesús a esta tierra? ¿Qué es lo que nosotros los cristianos celebramos en este mes? Que Jesús ha venido al mundo a cumplir en obediencia el plan de Dios, que era volver al diseño original de tener un pueblo, como dijimos, un pueblo santo, apartado, un pueblo suyo, que pueda entrar en el reposo de Dios. Amén, mis amados. Vamos a estar de pie y vamos a orar sobre esta palabra. Padre Dios mío, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias, oh Señor Dios mío, por lo que podemos aprender en tu palabra, en la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque desde el primer día de la creación, Señor, tuviste para el hombre, oh Dios mío, creado en perfección por tu santa voluntad, Señor, tuviste un plan, oh Dios mío, de que el hombre entrara y participara del reposo de Dios. Padre mío, gracias
por no habernos olvidado a pesar del pecado, Señor, porque estábamos separados de tu gloria. No teníamos derecho, Señor, no había ninguna forma en la cual pudiésemos alcanzar tu presencia. Y tú, Señor, oh Dios mío, recordando el plan, el diseño original de tener un pueblo, de tener al hombre, Señor, en tu reposo, en la comunión, en la eternidad contigo, Señor, enviaste a Jesucristo, aleluya, en favor de todos nosotros, en propiciación de nuestros pecados, Señor. Queremos, oh Dios, recordar tu nacimiento, recordar la venida de Dios al mundo, sobre todo en estos días, en este mes que tenemos por delante, Señor, pero hacerlo con conciencia, Dios mío, y predicar con conciencia lo que significa, oh Dios, que tú hayas venido a esta tierra. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta hora. Concédenos, Señor, que la abundancia de tu presencia esté en nuestro corazón. Señor, para que no busquemos nuestras obras en este tiempo, para que no estemos dependiendo de nuestras fuerzas, sino para que tal como tú lo has mandado y lo has hecho a través de Jesucristo, podamos reposar en ti, Señor. Podamos descansar en ti, Señor, sin confianza en nuestras obras, sin confianza en nuestras fuerzas, Dios mío. Descansar en ti, oh Dios, porque dice tu palabra que el que ha entrado en tu reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor. Aleluya.